El mito del dios sacrificado. El mito de Tammuz e Ishtar es uno de los primeros ejemplos de la alegoría del dios moribundo. Probablemente 4000 años antes de la era común. La condición fragmentaria de las tabletas sobre las que están inscritas las leyendas hace imposible asegurar una descripción completa de los ritos de Tammuz. Siendo el esotérico dios del sol, Tammuz ocupó una posición entre las primeras deidades veneradas por los babilonios, que por falta de un conocimiento más profundo lo consideraban un dios de la agricultura o un espíritu de vegetación. Originalmente fue descrito como uno de los guardianes de las puertas del inframundo. Al igual que muchos otros dioses salvadores, se le conoce como un pastor o el señor del asiento del pastor. Tammuz ocupa la notable posición de hijo y esposo de Ishtar, la madre diosa de Babilonia y Asiria. Ishtar, a quien el planeta Venus era sagrada, era la deidad más venerada del panteón de Babilonia y Asiria. Probablemente era idéntica a Asteror, Astarte y Afrodita. La historia de su descenso al inframundo en la búsqueda presumiblemente por el elixir sagrado que solo podría devolverle la vida a Tammuz es la clave del ritual de sus misterios. Tammuz, cuyo festival anual tuvo lugar justo antes del solsticio de verano, murió a mediados de verano en el antiguo mes que llevaba su nombre, y fue llorado con elaboradas ceremonias. La manera de su muerte es desconocida, pero algunas de las acusaciones hechas contra Ishtar por Izdubar, Nimrod, indicaría que ella, indirectamente al menos, había contribuido a su desaparición. La resurrección de Tammuz fue motivo de gran regocijo, y en ese momento fue saludado como un redentor de su pueblo, con las alas extendidas. Ishtar, la hija de Sin, la luna, barre hacia abajo los portones de la muerte. La casa de las tinieblas, la morada del dios Hirkaya, se describe como el lugar de no retorno. No tiene luz. La alimentación de aquellos que habitan en ella es el polvo y su comida es barro. Sobre los pernos en la puerta de la casa de Hirkaya se encuentra disperso polvo, y los guardianes de la casa están cubiertos de plumas como pájaros. Ishtar exige que los guardianes abran las puertas, declarando que si no lo hacen ella romperá los postes de la puerta y golpeará las bisagras y levantará a los muertos devoradores de los vivos. Los guardianes de los portones piden a ella ser paciente, mientras van a la reina del Hades de quien aseguran el permiso para admitir a Ishtar, pero solo de la misma manera como todos los demás vinieron a esta triste casa. Ishtar a continuación, desciende a través de las 7 puertas que conducen hacia abajo a las profundidades del inframundo. En la primera puerta, se quita la gran corona de su cabeza, en la segunda puerta los pendientes de sus orejas, en la tercera puerta el collar de su cuello, en la cuarta puerta los adornos de su pecho, en la quinta puerta, la faja de su cintura, en la sexta puerta las pulseras de sus manos y pies, y en la séptima puerta la capa de su cuerpo. Ishtar protesta como cada artículo sucesivo de vestimenta es tomado de ella. El guardián le dice que esta es la experiencia de todos los que entran en el sombrío dominio de la muerte. Enfurecida al contemplar a Ishtar, la señora de Hades le inflige toda clase de enfermedades y la encarcela en el inframundo. Como Ishtar representa el espíritu de la fertilidad, su pérdida impide la maduración de los cultivos y la maduración de toda la vida sobre la tierra. A este respecto, la historia es paralela a la leyenda de Perséfone. Los dioses, al darse cuenta de la pérdida de Ishtar, toda la naturaleza se desorganiza, envían un mensajero al inframundo y demandan que la liberen. La señora de Hades se ve obligada a cumplir, y el agua de la vida se vierte sobre Ishtar. Así curada de las enfermedades infligidas a ella vuelve sobre sus pasos hacia arriba a través de las 7 puertas, en cada una de las cuales se reinvierte con la prenda de vestir que los guardianes le habían quitado. No existe ningún registro de que Ishtar aseguró el agua de la vida que habría forjado la resurrección de Tammuz. El mito de Ishtar simboliza el descenso del espíritu humano a través de los 7 mundos, o esferas de los planetas sagrados, hasta que, finalmente, privados de sus adornos espirituales, se encarna en el cuerpo físico, Hades, donde la dueña de ese cuerpo amontona cada forma de dolor y miseria en la conciencia aprisionada. Las aguas de la vida, la doctrina secreta, cura las enfermedades de la ignorancia, y el espíritu, ascendiendo nuevamente a su divina fuente, recupera sus adornos dados por Dios a medida que pasa hacia arriba a través de los anillos de los planetas. Otro ritual de misterio entre los babilonios y los asirios fue el de Merodach y el dragón. Merodach, el creador del universo inferior, mata a un horrible monstruo y fuera de su cuerpo forma el universo. Aquí está la fuente probable de los llamados cristianos, la alegoría de San Jorge y el dragón. Los misterios de Adonis, o Adoni, se celebraban anualmente en muchas partes de Egipto, Fenicia y Biblos. El nombre Adonis, o Adoni, significa señor y fue una designación aplicada al sol y más tarde tomado prestado por los judíos como el nombre exotérico de su dios. Esmirna,
madre de Adonis, fue convertida en un árbol por los dioses y después de un tiempo la corteza se abrió de golpe y el bebé salvador emitió. Según un cuento, fue liberado por un salvaje jabalí que divide la madera del árbol materno con sus colmillos. Adonis nació a medianoche del 24 de diciembre, y por su infeliz muerte se estableció un rito de misterio que forjado la salvación de su pueblo en el mes judío de Tammuz. Otro nombre para esta deidad. Fue corneado por un jabalí enviado por el dios Ars, Marte. El adoniasmo era la ceremonia de lamentar la muerte prematura del dios asesinado. En Ezequiel 8:14. Está escrito que las mujeres estaban llorando por Tammuz, Adonis, en la puerta norte de la casa del Señor en Jerusalén. Sir James George Francés cita Jerome así, nos dice que Belén, el lugar de nacimiento tradicional del Señor, estaba sombreado por una arboleda de Adonis, el Señor sirio aún más antiguo, y donde el niño Jesús había llorado, el amante de Venus fue llorado. Se dice que la efigie de un jabalí se colocó sobre una de las puertas de Jerusalén en honor de Adonis, y sus ritos celebrados en la gruta de la Natividad en Belén. Adonis como el hombre corneado, oh Dios, es una de las claves del uso que Sir Francis Bacon hace del salvaje jabalí en su simbolismo críptico. Adonis era originalmente una deidad andrógina que representaba la energía solar que en el invierno fue destruido por el malvado principio del frío, el jabalí. Después de 3 días, meses, en la tumba, Adonis se levantó triunfante el 25 de marzo, en medio de la aclamación de sus sacerdotes y seguidores. Él ha resucitado. Adonis nació de un árbol de mirra. Mirra, el símbolo de la muerte debido a su conexión con el proceso de embalsamamiento, fue uno de los regalos traídos por los 3 reyes magos al pesebre de Jesús. En los misterios de Adonis el neófito pasó por la muerte simbólica de Dios y, criado por los sacerdotes, entró en el bendito estado de redención hecho posible por los sufrimientos de Adonis. Casi todos los autores creen que Adonis fue originalmente un dios de la vegetación conectado directamente con el crecimiento y la maduración de las flores y frutas en apoyo de este punto de vista. Describen los jardines de Adonis, que eran pequeñas fiestas de tierra en las que las semillas se plantaban y nutrían durante un periodo de 8 días. Cuando las plantas morían prematuramente por falta de tierra suficiente, eran consideradas emblemas de los asesinados Adonis y por lo general eran arrojadas al mar con imágenes del dios. En Frigia existía una notable escuela de filosofía religiosa centrada en torno a la vida y el destino intempestivo de otro salvador dios conocido como Atis, o Atis, por muchos considerado sinónimo de Adonis. Esta deidad nació a la medianoche del día 24 de diciembre. De su muerte hay 2 cuentas. En uno fue corneado a muerte como Adonis, en el otro se mutiló bajo un pino y ahí murió. Su cuerpo fue tomado a una cueva de la Gran Madre, Cibeles, donde permaneció a través de las edades sin descomponerse. Para los ritos de Atis, el mundo moderno está en deuda con el simbolismo del árbol de Navidad. Atis impartió su inmortalidad al árbol bajo el cual murió, y Cybele tomó el árbol con ella cuando ella retiró el cuerpo. Atis permaneció 3 días en la tumba. Se levantó en una fecha correspondiente a la mañana de Pascua, y por esta resurrección venció a la muerte para todos los que fueron iniciados en sus misterios, en los misterios de los frigios. Dice Julius Firmicus, que se llaman los de la madre de los dioses. Cada año se corta un árbol y en el interior del árbol está la imagen de un joven. En los misterios de Isis el tronco de un árbol está cortado, el centro del tronco está bien ahuecado, el ídolo de Osiris hecho de esas piezas ahuecadas está enterrado. En los misterios de Proserpina, un corte de árbol se junta en la efigie y se forma la Virgen, y cuando ha sido transportado dentro de la ciudad, está llenado 40 noches, pero en la 40ª noche se quema. Los misterios de Atis incluían una comida sacramental durante la cual el neófito comía de un tambor y bebía de un platillo. Después de ser bautizado por la sangre de un toro, el nuevo iniciado se alimentaba enteramente de leche para simbolizar que todavía era un niño filosófico, habiendo nacido recientemente de la esfera de la materialidad. ¿Existe una posible conexión entre esta dieta láctea prescrita por el rito ático y la alusión de San Pablo a la comida para niños espirituales? Salustio da una clave a lo esotérica interpretación de los rituales áticos. Cibeles, la Gran Madre, significa los poderes vivificadores del universo, y Atis ese aspecto del intelecto espiritual que está suspendido entre las esferas divina y animal. La madre de los dioses, amando a Atis, le dio un sombrero estrellado, significando poderes celestiales, pero Atis, la humanidad, enamorándose de una ninfa, simbólica de las propensiones animales inferiores, perdió su divinidad y perdió sus poderes creativos. Es así, es evidente que Atis representa la conciencia humana y que sus misterios se refieren al logro del sombrero estrellado. Los ritos de Sabacius fueron muy similares a los de Baco y generalmente se cree que las 2 deidades son idénticas.
Baco nació en Sabacius, o Sabaoth, y estos nombres se le asignan con frecuencia. Los misterios de Sabacian se realizaron en la noche, y el ritual incluía el dibujo de una serpiente viva en el pecho del candidato. Clemente de Alejandría escribe: el símbolo de los misterios de Sabacian para los iniciados es la deidad que se desliza sobre el pecho. Apóstrofe: una serpiente de oro era el símbolo de Sabacius porque esta deidad representaba la renovación anual del mundo por la energía solar. Los judíos pidieron prestado el nombre Sabaoth de estos misterios y lo adoptaron como una de las denominaciones de su Dios supremo. Durante el tiempo en que se celebraron los misterios de Sabacia en Roma, el culto ganó muchos devotos y más tarde influyó en el simbolismo del cristianismo. Los misterios de Cabiric de Samotracia eran famosos entre los antiguos, siendo el próximo los eleusinos en la estima pública. Heródoto declara que los samotracianos recibieron sus doctrinas, especialmente las concernientes a Mercurio, de los pelasgos. Poco se sabe sobre los rituales cabíricos, porque estaban envueltos en el más profundo secreto. Algunos consideran el Cabiri como 7 en número y se refieren a ellos como los 7 espíritus de fuego antes el trono de Saturno. Otros creen que los Cabiri son los 7 vagabundos sagrados, más tarde llamados los planetas, mientras que un gran número de deidades están asociadas con los misterios samotracianos. El drama ritual se centra en 4 hermanos. Los primeros 3, Aschieros, Achiochersus y Achiochersa, atacan y asesinan al cuarto, Casmala, o Camillus. Dionysodorus, sin embargo, identifica a Aschieros con Demetrio, Achiochersus con Plutón, Achiochersa con Perséfone y Casmala con Hermes. Alexander Wilder nota que en el ritual samotraciano Camillus está hecho para incluir al dios de la serpiente tebana, Cadmo, el Tot de Egipto, el Hermes de los griegos, y el Hemefo Esculapio de los alejandrinos y fenicios. Aquí nuevamente se repite la historia de Osiris, Bacchus, Adonis, Balder, e Hiram Abiv. La adoración de Atis y Cibeles también estuvo involucrada en el misterio samotraciano. En los rituales de Cabiri se debe rastrear una forma de adoración al pino, para este árbol, sagrado para Atis. Primero se recortó en forma de una cruz y luego se cortó en honor del dios asesinado cuyo cuerpo fue descubierto a sus pies. Clemente escribe: si deseas inspeccionar las orgías de los coribantes, entonces sabed que, habiendo matado a su tercer hermano, cubrieron la cabeza del cuerpo muerto con una tela púrpura, lo coronó y lo llevó sobre la punta de una lanza, lo enterró bajo las raíces del Olimpo. Estos misterios son, en resumen, asesinatos y funerales. Este padre Antenicene en sus esfuerzos por difamar los ritos paganos aparentemente ignora el hecho de que, como el mártir de Cabiria, también Jesucristo fue traicionado, torturado y finalmente asesinado. Y los sacerdotes de estos ritos, que son llamados reyes de los ritos sagrados porque su negocio es crearlos, dar extrañeza adicional a la ocurrencia trágica, al prohibir el perejil de ser puesto en la mesa, ya que piensan que el perejil creció desde la sangre coribántica que fluye igual al periodo de las mujeres. Al celebrar el tomoforia, de abstenerse de comer las semillas de la granada, que han caído en el suelo, con la idea de que las granadas surgieron de las gotas de sangre de Dionisio. Esos coribios también llaman a Cabiric, y la ceremonia ellos mismos anuncian como el misterio cabírico. Los misterios de Cabiri se dividieron en 3 grados, el primero de los cuales se celebró la muerte de Casmala, a manos de sus 3 hermanos. El segundo, el descubrimiento de su cuerpo mutilado, cuyas partes habían sido encontradas y reunidas después de mucho trabajo. Y el tercero, acompañado por un gran regocijo y felicidad, su resurrección y la consecuente salvación del mundo. El templo de Cabiri en Samotracia contenía una serie de divinidades curiosas, muchas de ellas criaturas deformadas que representan los poderes elementales de la naturaleza, posiblemente los titanes báquicos. Los niños fueron iniciados en el culto de Cabirian con la misma dignidad que los adultos y los criminales que llegaron al santuario estaban a salvo de la persecución. Los ritos de Samotracia estaban particularmente preocupados con la navegación. Los dioscuros, Castor y Pollux, o los dioses de la navegación, estaban entre ellos, propiciado por los miembros de ese culto. La expedición argonáutica. Escuchando los consejos de Orfeo, detenido en la isla de Samotracia con el propósito de iniciar a sus miembros en los ritos Cabiric, Heródoto relata que cuando Cambises ingresó al templo de Cabiri no pudo contener su alegría al ver ante él la figura de un hombre de pie y, frente al hombre, la figura de una mujer de pie sobre su cabeza. Si Cambises se hubiera familiarizado con los principios de la astronomía divina, se habría dado cuenta de que estaba en presencia de la clave del equilibrio universal. Pregunto, dice Voltaire, ¿quiénes eran estos hierofantes, estos sagrados masones, que celebraron sus antiguos misterios de Samotracia, y de dónde vinieron ellos y sus dioses Cabiri?
Clemente habla de los misterios de los Kaviri como el sagrado misterio de un hermano asesinado por sus hermanos, y la muerte Kavirit fue uno de los símbolos secretos de la antigüedad. Así, la alegoría de ser asesinado por sí mismo se perpetúa a través de la religión del misticismo de todos los pueblos. La muerte filosófica y la resurrección filosófica son los menores y los más grandes misterios respectivamente. Un aspecto curioso del mito del dios moribundo es el del ahorcado. El más importante ejemplo de esta peculiar concepción se encuentra en los rituales odínicos, donde Odín se cuelga durante 9 noches desde las ramas del árbol del mundo y en la misma ocasión también perfora su propio lado con la lanza sagrada. Como resultado de este gran sacrificio, Odín, mientras está suspendido sobre las profundidades de Niflheim, descubre por meditación las runas o los alfabetos, por lo que más tarde se conservaron los registros de su pueblo. Debido a esta notable experiencia, Odín a veces se muestra sentado en un árbol de orca y se convirtió en la deidad patrona de todos los que murieron por la soga. Esotéricamente, el ahorcado es el espíritu humano que es suspendido del cielo por un solo hilo. La sabiduría, no la muerte, es la recompensa por este voluntario sacrificio durante el cual el alma humana, suspendida sobre el mundo de la ilusión, y meditar sobre su irrealidad, es recompensado por el logro de la autorrealización. De la consideración de todos estos rituales antiguos y secretos, se hace evidente que el misterio del dios moribundo era universal entre las universidades iluminadas y veneradas de la enseñanza sagrada. Este misterio ha sido perpetuado en el cristianismo en la crucifixión y la muerte del Dios, hombre, Jesús el Cristo. La importación secreta de esta tragedia mundial y el martirio universal debe ser redescubierto si el cristianismo quiere alcanzar las alturas alcanzadas por los paganos en los días de su supremacía filosófica. El mito del dios moribundo es la clave de la redención y regeneración tanto universal como individual, y aquellos que no lo hacen no comprenden la verdadera naturaleza de esta alegoría suprema y no tienen el privilegio de considerarse ellos mismos sabios o verdaderamente religiosos.